Buenas noches, queridos alumnos. Esta es una sesión bastante cortita. Esta penúltima semana de clases básicamente consiste en ya elaborar el manuscrito del sermón. Y dado que ya hemos terminado los 7 pasos del proceso para crear sermones expositivos, estaba pensando en poder mostrarles un ejemplo completo de la vida real. Esta semana, el domingo, ayer, he predicado en mi iglesia un sermón especial por el Día del Padre y he hecho la elaboración. Bueno, normalmente uso este proceso para elaborar los sermones que predico. Entonces, estoy colocando en la semana del curso, en la semana actual, todo el material que he utilizado para poder preparar el sermón. Este sermón está basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versos 11 al 32, la tan conocida parábola del Hijo Pródigo. Ahí en la página de Moodle he colocado lo que ustedes están viendo en pantalla, que es el proceso del fraseo de este pasaje con todos los pasos. También una copia digital del manuscrito de mi sermón y también la grabación de la predicación en sí del mismo sermón. No es mi intención bajo ningún motivo ponerlo como un referente de un sermón, para nada. Yo mismo estoy en aprendizaje también y en este esfuerzo por pulir y tratar de ser mejor. Espero Dios me ayude, pero sí quiero colocarlo para que ustedes puedan guiarse, puedan ver las cosas que están bien, puedan mejorarlas, puedan ver también los fallos que he cometido y puedan también mejorarlos, por supuesto. Entonces siéntanse con la libertad de verlo, de poder criticarlo en el buen sentido de la palabra, poder visualizar aquellas cosas que están bien, aquellas cosas que están mal, que se pueden mejorar y utilizarlo para realimentar su propio proceso de elaborar sermones. Esto, hermanos, necesita práctica. Para poder manejarlo, para poder dominarlo, usted tiene que practicarlo constantemente. En el caso personal mío, ya llevo algunos años llevando la palabra del Señor, aproximadamente desde muchos años atrás he predicado, pero llamémoslo así, usando un método ya más sistemático y ordenado, pues aproximadamente desde el 2016 aproximadamente. Entonces ya son algunos años que he estado trabajando con este método, entonces ya me siento un poquito más familiarizado con él y esto es lo que yo quería mostrarles. El Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 11 al 32. También se lo estoy dejando como una imagen que usted puede descargar y mirar en detalle si desean. También les puedo pasar una copia, no sé si esto se puede exportar, creo que también se puede copiar a otro proyecto, podría ser, igual lo pueden bajar como un ejemplo. Este pasaje, bueno, si lo hiciera desde cero, paso a paso, esto demoraría aproximadamente 2 a 3 horas, que es lo que me toma hacer un estudio en función también del pasaje. No tiene mucho que ver con el pasaje y todo, pero voy a tratar ahora de darle algunas recomendaciones en cada paso. Entonces, en el primer paso, una vez que ya tenemos identificado, seleccionado el texto que queremos estudiar, es bueno, no está aquí, pero es bueno que usted lo pueda leer en varias versiones. Suelo utilizar de manera personal herramientas como Bible Gateway para poder verlo, el texto en la versión de la Biblia de las Américas, que es el que yo uso, es la versión que personalmente yo uso para predicar, ¿sí? Pero también lo leo en la Reina Valera, en la NTV, y a veces es en algunos casos necesario tal vez ir al idioma original, si se puede, si hay el conocimiento. Si no, pues simplemente a un comentario especializado. En algunos casos, no es necesario en todos. Una vez que tengo el pasaje ubicado, seleccionado, lo leo en varias versiones, lo trasladamos aquí a la herramienta y comenzamos a hacer pues el proceso que usted ya conoce, ¿verdad? El paso 1, que es el estudio del texto. Entonces, en el estudio del texto, lo que nosotros visualizamos o tratamos de identificar, en primer lugar, son los conectores principales,
luego las palabras claves, las palabras que se repiten, las frases a las cuales se hace énfasis, y comenzamos a separar y a jerarquizar las ideas según el esquema, en este caso del fraseo. Vamos colocando, vamos jerarquizando las ideas, y esto nos ayuda a tener pues una visibilidad más clara de cómo va funcionando este pasaje. En este caso pues el estudio del texto ha sido un poco largo, son varios versos, entonces vamos viendo, usted lo puede ver ahí en pantalla, cómo vamos identificando las ideas y las vamos colocando en una jerarquía. Usted puede ver que allí hay unas flechas verdes, y básicamente estas flechas verdes señalan al hijo pródigo, al hijo menor, que es uno de los protagonistas principales de esta historia. Entonces queremos seguir la línea de pensamiento acerca de este hijo, cómo va pasando desde la rebeldía, desde la dureza en su pecado, hasta el arrepentimiento, hasta la confrontación con su padre, hasta el hecho de que su padre lo recibe con honor, lo recibe con amor, hasta que el hijo mayor también aparece en escena y discute con su padre acerca justamente de él. Y una de las cosas que se repite por lo menos 2 veces en este pasaje es esa frase: este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Lo podemos ver en el verso 24 y también lo podemos ver en el último verso, en el verso 32. ¿Sí? En el verso 32. Y va en línea, pues si estudiamos todo el contexto del capítulo 15, va en línea con las otras 2 parábolas, la moneda perdida y también la oveja perdida, ¿no? Esa parábola tiene este mismo énfasis de mostrar el amor misericordioso de Dios y cómo Dios se goza en cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador es encontrado, en este caso, ¿no? Vuelve a la vida, es perdonado. Entonces esa es la primera etapa. ¿Y qué errores se pueden cometer en esta primera etapa? Bueno, los errores más clásicos que se pueden cometer en esta primera etapa es cuando no hacemos un buen fraseo. Y al no hacerlo correctamente, entonces no vamos a poder identificar la estructura, no va a saltar a nuestra vista, no vamos a poder identificar claramente la estructura del texto. Entonces recuerda que las divisiones del texto son naturales, no son forzadas, y señalan claramente el cambio de ideas. En este caso, por ejemplo, si nosotros vamos viendo el pasaje, cómo va fluyendo, ¿no? En la historia, los primeros versos narran acerca del hijo menor, de cómo este hijo pide su herencia, se va a vivir perdidamente, le encuentra pues una grave crisis, que lo encuentra él sin dinero ya, y tiene que ir a apacentar cerdos y desear comer de ellos. Allí, en esa situación de crisis, él recapacita y decide ir donde su padre. Y esto nos toma desde el verso número 11 hasta el verso 20. Y la parte central de este pasaje, que yo lo he colocado acá lo he encerrado en una caja naranja, básicamente es en el cambio, ¿no? Cuando él vuelve en sí, cuando razona, recapacita, entra en razón y se da cuenta de todo lo que había hecho y cómo ahora él necesita cambiar. Esa es la parte central de ese pasaje. Y luego, después de esta historia, a partir de la segunda parte del verso 20, cambia la idea, porque ahora, si bien es cierto, se sigue hablando del hijo menor, pero ahora quien entra en énfasis es el padre, porque es el padre que lo está esperando, es el padre quien corre a abrazarlo, a besarlo. Si bien es cierto, el hijo también tiene su participación al pedirle perdón y todo ello, pues vuelve nuevamente el padre a tomar el protagonismo y a recibirlo y a vestirlo y a honrarlo y a hacer toda una fiesta en su honor. Entonces esta segunda parte, esta segunda sección se ve claramente diferenciada de la primera, pero para eso tiene que haber un buen fraseo, tiene que haber una buena identificación de conectores, de secciones y de cómo va fluyendo el pensamiento. De la misma manera, cuando termina esta parte, porque esto va desde la segunda parte del verso 20 hasta la 24, y cuando entramos al verso 25 entra la siguiente etapa, el siguiente acto, ¿no? Cuando entra ahora el tercer personaje de esta historia, que es el hijo mayor, y esto ya ocupa la última parte de esta parábola, y cada una por supuesto tiene sus propias ideas centrales, sus propios énfasis. Si usted lo puede ver, aquí lo vamos colocando
a un costado, ¿verdad? Yo voy haciendo aquí las anotaciones, voy resaltando las palabras claves y todo ello, pero aquí al costado vamos haciendo algunas pequeñas anotaciones para que me ayude a recordar, por si yo esto lo voy haciendo en varios días, me ayude a recordar de qué estaba hablando cada sección de este pasaje. Que esto al final son los subpuntos de cada uno de los puntos principales que constituyen el texto. Ahora, aquí esto es importantísimo, ¿no? Aquí, si usted puede verlo, es muy grande la extensión, es bastante texto. Son anotaciones que yo voy colocando, porque mientras voy haciendo este estudio, me voy haciendo preguntas, voy tratando también de entender la historia, tratando de entender cómo funcionaba o qué es lo que en este caso Jesús en la parábola quería decir. Y por supuesto voy revisando comentarios, voy revisando alguna información adicional con respecto a los tiempos bíblicos, con respecto a esta parábola. Si es un pasaje muy difícil, tal vez voy a querer mirar algún comentario. Y aquí en este punto voy haciendo anotaciones. Por favor, estas anotaciones no significa que necesariamente todo lo que está allí voy a mencionarlo en mi sermón. Uno de los grandes errores que muchas veces se cometen al elaborar sermones es que básicamente transcribimos lo que nuestras anotaciones y las predicamos. Y esto entorpece un poco la fluidez del sermón, porque lo que nosotros queremos es que la idea quede clara en la mente de nuestros oyentes. Y si llenamos a nuestros oyentes con datos geográficos, históricos, arqueológicos, de las cosas que encontramos en nuestras investigaciones, entonces esto nubla un poco lo que estamos queriendo decir y confunde al oyente. En vez de aclarar la idea, lo confunde más. Entonces, tengamos cuidado. Los descubrimientos, los comentarios, los detalles geográficos, históricos, algunos son buenos mencionarlos, algunos nada más, pero si sobrecargamos de información a nuestro sermón, entonces hacemos que los oyentes pierdan de vista lo que nosotros queremos resaltar. ¿Sí? Lo que nosotros queremos resaltar. Entonces, imagínate, ¿verdad? Que hablando acerca de esto, pues yo investigue cómo se hacía con el tema de las herencias en los tiempos bíblicos, y de pronto esto me lleva tal vez a un pasaje del Antiguo Testamento, a Deuteronomio, a Levítico, qué sé yo, y de pronto me ponga a hablar acerca de esto en mi sermón, y los hermanos que me están escuchando, entonces estábamos escuchando acerca de Lucas, del hijo pródigo, y de pronto saltamos a la herencia, saltamos a la ley, saltamos a Levítico, y ya se confundieron. Porque ya saqué de sus mentes, ya nos fuimos del punto central de este pasaje, lo que estamos hablando, es de la misericordia. Si bien es cierto, ese es un detalle nada más, el hecho de que el joven pidió su herencia antes de tiempo, es un detalle que básicamente está puesto ahí para enfatizar pues la insensatez de este muchacho, nada más. Entonces, tened cuidado con eso. Cuando hacemos las observaciones, no todas las observaciones que vamos a colocar significa que inmediatamente van a ir al sermón. Ahora, el punto positivo de hacer observaciones y hacer anotaciones es que muchas de estas cosas que vamos colocando sí van a ir a nuestro sermón, porque son ideas que van surgiendo mientras vamos estudiando el texto, son pensamientos, son cosas o frases o qué sé yo, que vamos colocando para que nos ayude a clarificar a nosotros que estamos estudiando el texto. También mucho cuidado con las citas de comentaristas, con las citas de teólogos. No llenemos nuestro sermón de eso, por favor, no llenemos nuestro sermón de eso. Tengamos mucho cuidado en citar comentaristas, teólogos, autores de libros. Queremos que los hermanos escuchen la palabra de Dios y que sea lo más claro posible, y no sobrecargar de información lo que nosotros vamos a predicar. Entonces, esa es una de las primeras recomendaciones que yo les haría con respecto al paso número 1, que es estudiar el texto. Otro punto que yo les aconsejaría es: no abusen de los idiomas originales. No es necesario. ¿Sí? Este es un error que yo cometí antes, ¿no? Lo reconozco. Al inicio de mi época de predicación usaba mucho estos descubrimientos y miraba casi siempre los idiomas originales, y como estaba estudiando griego, entonces quería ver y el participio y los tiempos y el aoristo y todo eso lo ponía en mi predicación y confundía más a la gente, hermanos. No es necesario.
No es necesario, con el tiempo me fui dando cuenta, no es necesario. Si bien es cierto, en algunos pasajes es bueno conocer, entender los tiempos, los modos. En nuestro estudio no es necesario confundir a los hermanos con palabras griegas, con palabras hebreas, con que el modo, el tiempo en el que está. No es necesario, hermanos. Confunde, en vez de aclarar, confunde a los hermanos. Entonces, no caigamos en esto. Es una recomendación, no es necesario. Básicamente, si en algún momento pues una palabra griega tiene una mayor significancia, un significado más profundo que alguna palabra en español, bueno, podemos mencionarla de alguna manera, esta palabra en el idioma original, da la idea de tal o cual cosa, pero sin estar entrando en detalles como cómo se lee la palabra, que si tiene algún sufijo, prefijo, si es un adverbio, si está en presente, activo, indicativo. No es necesario, hermanos, no es necesario. Entonces, eso también tómenlo como una recomendación. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con el griego, pero igual, no es necesario. Para el estudio sí, por supuesto. En algunos casos, tampoco no en todos. Pero definitivamente para el sermón no es necesario. No es necesario tomarlo, a menos que estés escribiendo un comentario bíblico, ¿no? En este caso sí, porque la audiencia que te va a escuchar, pues definitivamente tiene otro nivel teológico. Pero para una iglesia no es necesario. Muy bien. Otra cosa que queremos o que quiero recomendarles con respecto al paso número 1 es no abusemos tampoco de los comentarios al consultarlos, ¿sí? Porque leer los comentarios y leer los manuales y diccionarios bíblicos es bueno una vez que usted ya haya hecho un estudio. Porque si lo hacemos antes de hacer nuestro estudio, eso sesga nuestro entendimiento, nuestra percepción hacia lo que el comentarista dice. Entonces es una manera de hacer trampa también, ¿no? La idea es que nosotros estudiamos el texto y que el Señor ilumine nuestro entendimiento para comprender lo que dice este pasaje. Y si hay un caso en el cual es difícil de entender, no se puede comprender, pues vamos a un comentario recién para poder comprender un poco mejor. Pero después, no antes, después de un estudio personal que hagamos de este texto. Por supuesto, siempre pidiendo al Señor que nos ayude dándonos entendimiento para poder comprender la palabra del Señor. Entonces, estas son algunas recomendaciones que yo les quiero dar con respecto al paso número 1. Estudie el texto. En este paso, hermano, tómese todo el tiempo que sea necesario. ¿Sí? Ese es el paso más importante, a mi entender. Si usted no hace bien este paso y no estudia bien el texto, y no entiende bien lo que el texto está diciendo, todo lo demás no va a funcionar. Entonces, tómese el tiempo que tenga que tomarse en el paso número 1, de estudiar el texto. Vea videos, si es un libro que va a predicar y no entiende bien todavía, no está muy familiarizado con ese libro, pues me acuerdo que hace un tiempo atrás, hace un año ya más o menos, un poco más, empecé a predicar acerca de Esdras, Nehemías y Esther, ¿no? Estos 3 libros los prediqué de corrido. Y estaba familiarizado con Esther, ¿sí? Con Nehemías un poco, pero no tanto con el libro de Esdras. Entonces comencé a leer, comencé a recurrir a recursos como por ejemplo indubiblia.org o Bible Project en español, que tienen videos cortitos de un panorama muy cortito de cada libro, y por supuesto leer el libro en sí de una sola pasada también. Entonces comencé a recurrir a estos recursos antes de empezar a predicar, porque yo quería entender no solamente el pasaje, quería entender todo el libro, de qué estaba hablando, cuál era el énfasis. Entonces eso también es bastante importante. Tómese el tiempo que sea necesario para que usted pueda comprender lo que va a predicar. El paso número 1. Tómese el tiempo que sea necesario. Con respecto al paso número 1, entonces el fruto de este paso es simplemente las anotaciones. Y es tener su texto listo ya para poder ir al paso número 2. ¿Cuál es el paso número 2? Y aquí lo tiene. Estructure el texto. Una vez que yo ya identifiqué los conectores, las palabras claves, tengo ya una idea más clara y anotada de todos los puntos que está hablando el texto. Si yo he hecho un buen análisis del texto, me va a quedar claro cuáles son las divisiones de este pasaje. Me va a quedar claro, lo he mencionado ahorita, esta historia tiene 3 actos. El acto número 1 es el hijo menor, el acto número 2 es el padre encontrando a su hijo, el paso número 3 es el hijo mayor discutiendo con su padre. 3 actos principales, 3 bloques de texto, 3 puntos de este texto, no el sermón, del texto. El punto número 1, esto lo puede ver ahí, el hijo pródigo se aleja de su padre pero vuelve en sí.
Punto número 2, el padre recibe a su hijo pródigo y lo honra. Punto número 3, el hijo mayor se enoja con su padre por su accionar. Y cada uno tiene subpuntos. Estos subpuntos están claramente diferenciados como pequeñas ideas secundarias que apoyan a la idea principal o al pensamiento principal de cada punto de este pasaje. Entonces, este bosquejo va a ser la base de nuestro sermón, va a ser la estructura y debe de fluir, vuelvo a repetir, de manera natural. Si yo he hecho un buen análisis del texto, va a fluir la estructura sin ningún problema, El tercer punto, el tercer paso es la proposición central del texto, la PCT. Recuerda, la PCT tiene un tema. El tema de este pasaje es el mismo tema de las otras dos parábolas anteriores. Es la misericordia y el amor de Dios, nada más. Ahora, en este caso es muy amplio, ¿no? Queremos hacerlo algo más acotado. Entonces, ese es el énfasis. ¿Y cuál es el énfasis? El padre ama a sus hijos, perdona a su hijo que se arrepintió y lo recibe con amor y gozo como su hijo amado. Y le enseña a su otro hijo a tener también misericordia y amor. Básicamente ese es el énfasis. La historia de un padre y sus dos hijos. Y de cómo este padre amoroso tiene paciencia, ama a sus hijos y le enseña a ambos cuál es el mejor camino. ¿Cuáles son los errores que se pueden cometer al hacer una PCT? Que hagamos una PCT incompleta, que solamente toque uno de los puntos o dos de los puntos o no todo la idea completa del pasaje. Recuerda que la PCT tiene que englobar todo lo que el pasaje está diciendo. Si yo dijera que mi PCT tiene que ver con el amor y la misericordia de Dios que restaura a los hijos que se apartan y regresan al camino, ¿estaría bien la PCT? Sí, pero sería incompleta porque no estamos considerando al hijo mayor, que no se apartó de su padre, pero que necesitaba igual instrucción. Entonces, la PCT tiene que englobar todo. Tómese el tiempo que sea necesario para poder expresar la idea central del pasaje en una frase, un párrafo no tan largo. Si usted, y este es un error que se comete, si usted no puede expresar la PCT en un párrafo simple, entonces usted no ha entendido todavía de qué está hablando el texto. Repito, si usted no puede expresar la PCT de su texto en un párrafo sencillo, sin dar demasiadas vueltas, en un párrafo sencillo, entonces usted todavía no ha entendido de qué está hablando el pasaje. Tiene que regresar al paso número 1, volver a estudiar nuevamente y detenerse el tiempo suficiente hasta que usted pueda resumir. Véanlo así, la PCT es como la compresión, el resumen del texto. Si usted no puede resumir su texto en un párrafo sencillo, entonces todavía no lo ha entendido, no sabe de qué está hablando el texto. Vuelve al paso número 1, vuelve a estudiar nuevamente hasta que le quede clarísimo y usted pueda resumirlo en una sola frase, no una sola frase, pero en un solo párrafo de 3, 4 frases, lo que su texto está diciendo. ¿Sí? Esto es importante, porque si yo no tengo claro la PCT de mi texto, voy a empezar hablando papas y voy a terminar hablando camotes. Necesito entender la PCT, porque la PCT es el marco, es la referencia que enmarca todo lo que yo voy a decir en mi sermón. Entonces, si yo tengo ya claro esto, puedo pasar al paso número 4. El paso número 4 es el propósito puente. Es cuando empezamos ahora a contemporizar la PCT, dirigiéndola a propósitos específicos que el predicador va a tener con respecto a su audiencia. ¿Cuál es mi audiencia? En este caso es mi iglesia. Voy a predicar un domingo en la mañana, un servicio evangelístico. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde hay invitados? Queremos predicar la palabra del Señor. Entonces, esa es mi audiencia, ¿sí? Mi iglesia. ¿Cuáles son los propósitos que yo quiero conseguir con este sermón? Ya empezamos ahora sí a pensar en términos de un sermón. Entonces, he definido en este caso en particular 4 propósitos. Por supuesto, los propósitos tienen que estar alineados con la PCT. Yo no puedo poner como propósito de la PCT, de este sermón, enseñar a mis hermanos a diezmar. O enseñarles a mis hermanos que demostramos amor a Dios cuando diezmamos. Porque no tiene nada que ver con el texto. El texto no está hablando de eso. El texto está hablando del amor y de la misericordia de Dios. Entonces, los propósitos deben estar alineados a la PCT. En este caso particular yo he definido 4. Predicar el evangelio de la gracia incondicional de Dios, del Padre perdón para con los hombres, enseñar a la iglesia sobre el carácter amoroso de Dios y misericordioso,
enseñar a la iglesia, compartir el corazón misericordioso de Dios para esforzarnos en llevar el evangelio a otros hijos pródigos, ¿no? Es decir, tener el corazón de Dios. Y por último, motivar y desafiar a los padres de familia a imitar el corazón bondadoso y preocupado y misericordioso del Padre Celestial. Entonces tengo un doble énfasis, ¿no? Estoy dirigiéndome a la iglesia como creyentes, como cristianos, como personas que van a llevar el corazón de Dios cumpliendo la gran comisión, pero también me estoy dirigiendo a un espectro o a un ámbito particular, a los padres. ¿Sí? A los padres. Entonces mi sermón tiene una doble finalidad. Quiero hablar a la iglesia en general, pero también quiero hablar a los padres de familia, tomando por supuesto el buen ejemplo de este padre de la parábola. Entonces ese es el propósito puente. Yo tengo que tener mis propósitos claramente definidos, porque los propósitos junto con mi PCT son lo que al final es el propósito del paso número 5, el propósito central del sermón, que es lo que yo quiero conseguir con mi sermón. Entonces, unificando mi PCT, contemporizándola y los propósitos que yo he definido, entonces obtengo lo siguiente: la misericordia y el amor del Padre Celestial se evidencia en sus hijos, a quienes ama y sostiene. Cuando sus hijos se apartan y se arrepienten, los recibe con amor y gozo, restaurando su identidad como hijos amados suyos. Por lo tanto, debemos imitar el carácter de nuestro Padre Celestial y esforzarnos en llevar el Evangelio a los hijos pródigos de este mundo, así como ser padres que reflejan el corazón de nuestro buen Dios. ¿Se da cuenta? Ahí están incluidos la PCT y los propósitos que yo he definido. Están armonizados, están conectados. ¿Para qué me ayuda la PCT, el propósito puente y la PCS, el propósito central del sermón? Para aterrizar mi sermón. Uno de los grandes errores que se cometen también cuando se predican es que simplemente, ¿sabes qué hacemos? Nos quedamos en el paso 2. Hemos estructurado, tenemos el bosquejo del texto, inmediatamente lo predicamos. Y nos olvidamos del paso 3, 4, 5 y 6 y 7, en los demás pasos. Es decir, sé de qué está hablando el texto, inmediatamente lo predico. Y mi predicación ya no se vuelve una prédica por sí, sino más bien una exposición de los descubrimientos que he obtenido al estudiar el texto. ¿Cuál es el problema con esto? Que es académica. Y al ser académica, al ser teórica, es aburrida. Hermanos, muchas veces se nos acusa a los bautistas de ser muy meticulosos con la palabra, y creo que es una falsa acusación, pero muy meticulosos con la palabra y llegar a ser un poquito secos, aburridos, apáticos. Se acusa muchas veces a la predicación expositiva de ser apática, académica, aburrida, pero esto es no tanto porque la predicación expositiva en sí tenga problemas, sino porque muchas veces no hacemos bien la predicación expositiva y nos quedamos en el paso 2. Simplemente estudio el texto, sé de qué está hablando, tengo los detalles geográficos, históricos, entiendo lo que está diciendo e inmediatamente voy y lo predico, así tal cual. Entonces explico a la iglesia lo que dice el texto y la iglesia dice: ah, qué bien, eso es lo que dice el texto. Ya, pero ¿y qué hago con mi vida? O sea, ¿qué significa? ¿Cómo me afecta eso a mí? ¿Cómo me afecta eso a mí? No hay una contemporización, sino había una exposición detallada, incluso muy meticulosa, que llega a un punto de ser un poco insípida y aburrida, porque llega un punto en que dices: ok, muchos textos, mucho dato, mucha información, pero eso ¿qué puedo hacer yo con todas esas cosas? Entonces, muy importante tener los propósitos, el propósito central de nuestro sermón definido, porque eso nos va a ayudar a comprender cómo puedo ir de mi texto hacia mi audiencia y motivarla y retarla y desafiarla a lo que Dios les está diciendo. En la palabra de Dios vemos lo que Dios les dijo a los oyentes originales. En la predicación nosotros declaramos lo que Dios les está diciendo a nuestros oyentes actuales, ¿sí? En nuestro estudio, vuelvo a repetir, en nuestro estudio exegético, nosotros tratamos de descubrir lo que Dios les dijo a los oyentes originales. En la predicación, nosotros declaramos lo que creemos que es lo que Dios les está diciendo a nuestros oyentes actuales. Lo que este conocido pastor John Stott decía, ¿no? El puente de la predicación, ¿no? Desde el ayer hasta el hoy. Cómo saltamos esta barrera
de años, cultural, lingüística, ¿no? Para traer lo que Dios dijo antes a lo que Dios está diciendo ahora a su pueblo. Importantísimo entonces. Paso número 6. Estructure su sermón. Tomamos nuestro bosquejo del texto del paso 2 y lo contemporizamos. Le damos un título a nuestro sermón, un título interesante, un título que pueda generar expectativa. En mi caso, no se me ocurrió otra cosa, puse un padre ejemplar. Seguramente hay mejores textos, sí, seguramente hay mejores títulos, pero ese fue el que se me ocurrió a mí. Y mi sermón está basado en estos puntos, que son los mismos puntos del bosquejo del texto, pero están contemporizados. Recuerda, el bosquejo del texto estructura lo que el texto está diciendo, y el texto está hablando de un padre con sus hijos. Ojo, pero ahora, en mi sermón, yo estoy hablando ya acerca del Padre, de Dios como Padre, de este Padre de la parábola y de mis hermanos compadres. Entonces, tengo 3 puntos. El Padre ejemplar es confiable y enseña con sabiduría. El Padre ejemplar perdona y restaura nuestra identidad. El Padre ejemplar nos enseña compartiendo su corazón. Si tú te das cuenta que ya no estamos hablando de la parábola o no estamos refiriéndonos a la parábola por sí, sino a la enseñanza y cómo se aplica eso a nuestras vidas. Por eso te dice que nos enseña. No está diciendo que le enseñó al Hijo pródigo, sino nos enseña a nosotros. Lo he contemporizado. Y estamos haciendo una pequeña aliteración para que los puntos pues tengan el mismo inicio. El padre hace esto, el padre hace el otro, el padre hace aquello, ¿no? Es una técnica conocida como la aliteración, para dar aún mayor idea de una armonía en los puntos de nuestro sermón. Esto sería entonces, hermanos, el último punto. El 7º punto ya es el final, el manuscrito. Usted lo va a poder ver ahí, un ejemplo, ¿verdad?, de cómo hemos ya convertido ya en una predicación, en un sermón escrito. Y ahí, por supuesto, uso todas mis anotaciones, las modifico, las corrijo, aclaro algunas cosas, y toda esa información la vuelco en el manuscrito con una introducción, con una conclusión o aplicaciones para la vida, y eso al final es mi manuscrito. Cuidado con hacer un manuscrito muy cortito, cuidado con hacer un manuscrito muy largo, cuidado con depender del manuscrito. La idea del manuscrito, como ya lo hemos visto, es tener claro lo que vamos a decir. No es memorizarlo, es leerlo, familiarizarse con él, interiorizar el sermón en nuestras propias vidas, tener claro lo que vamos a decir. Y usted puede llevar el manuscrito al púlpito, puede llevar algunas anotaciones. Voy a subir también una PPT. Yo no predico con el manuscrito, yo puedo elaborar el manuscrito, que normalmente lo uso para guardarle mis archivos o incluso subirlo a un blog que yo tengo, como Pámpanos en la Vid, que muchas veces subo mis sermones ahí. Pero no voy al púlpito con el manuscrito, normalmente voy al púlpito con una PPT que tiene los puntos resumidos de mi manuscrito, y ese es el que yo utilizo, porque algunas pantallas de esa PPT las proyectamos en el servicio para que los hermanos puedan leer y ya está, ¿no? Entonces eso es lo que yo utilizo, y considero que puedo trabajar bien con eso. Entonces, hermanos, esas son algunas recomendaciones que yo quería darles. Usted puede ver ya y evaluar el manuscrito, si le parece correcto, si le parece bien. Usted puede incluso evaluar también el sermón ya predicado y ver cómo tratamos de hacer inflexiones en la voz, cómo tratamos de demostrar el entusiasmo que produce en nuestros corazones la palabra, cómo podemos aplicar al final la persuasión para poder tratar de llegar al corazón de las personas que no conocen a Cristo, que conocen a nuestros hermanos. Estando en el púlpito ya a veces el Señor pone en nuestros corazones también algunas ideas adicionales que no estaban en el manuscrito, pero que podemos hacer énfasis también en ese momento. Es todo un proceso, hermanos. Entonces, una vez más vuelvo a repetir, espero que este ejemplo les ayude como un modelo, como una guía, no como un referente de así debe ser la predicación o esta es la predicación correcta, no, sino simplemente como una guía, como una plantilla que usted puede utilizar como una base para luego enriquecer y tomar su propio estilo, porque ese es otro punto importante. No trate de imitar a nadie, no trate de imitar el estilo ni la forma de predicar
de nadie. Trate de encontrar su propio estilo, su propia expresión de su personalidad. Dios quiere usarle a usted con su personalidad, con su manera de ser, no copiando ni calcando el estilo de nadie, sino siendo fiel a lo que Dios le ha dado a usted. Usted tiene su propio carisma, usted tiene su propio temperamento, usted tiene su propia personalidad. Definitivamente Dios lo quiere utilizar con estas cosas. Bueno, mis amados hermanos, eso es un poquito lo que yo quería compartir. Espero que haya aclarado algunas cosas que tal vez no quedaban claras o que les pueda servir como un recurso adicional para su preparación. Que Dios me los bendiga mucho. No se olviden que la próxima semana estamos calificando los sermones que ustedes van a predicar y subir a la plataforma, y haremos entrega también, pondremos a disposición de ustedes un pequeño formato de evaluación para que usted también pueda evaluar su propio sermón y pueda evaluar también el sermón de uno de sus compañeros. Incluso puede evaluar este sermón también de este pasaje. Evalúelo para que usted pueda ver, y eso me va a servir también a mí para yo saber en qué áreas necesito mejorar. Muy bien, hermanos, que Dios me los bendiga. Nos vemos entonces en la próxima semana. Chau, chau.